Abra su Biblia conmigo en el libro de Nehemías en el capítulo 8. Y le vamos a llamar a este mensaje la obra de Dios en el corazón a través de la predicación de la palabra. La obra de Dios en el corazón a través de la predicación de la palabra. Bien, ¿ya tiene su Biblia abierta, su iPhone, su tablet? Ore conmigo, póngase en oración. Señor, aunque hemos recibido muchas bendiciones y nos gusta estar aquí, no damos por sentado de que por estar aquí sentados ya tú cumpliste tu propósito por el cual nos congregamos. No, necesitamos que obres en nuestro corazón conforme a lo que tu palabra dice que la misma palabra debe hacer en nuestro corazón. Necesitamos urgentemente, Padre, conocer tu amor y tu pastoreo. Necesitamos ver la belleza de Cristo y que Él se convierta en nuestro Salvador y mejor amigo. Y necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas y nos lleve hacia ti. Y no somos suficientes para hacer eso, solo tú, solo tu favor, solo tu gracia, solo tu poder. Ven, Señor, desciende sobre nosotros y haz una obra especial. Danos de tu gracia. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje surge de la inquietud, de una inquietud y preocupación, debido a los años que tenemos escuchando sermones, debido al conocimiento bíblico que vamos acumulando con el tiempo los creyentes, y debido al peligro en que podemos caer cuando nos convertimos en una iglesia orientada a la teología, a pesar de que eso es muy bueno. Permítame darles un poco de historia. Históricamente hubo un momento en la vida de nuestra iglesia en que descubrimos, muchos años atrás, más de 25, descubrimos lo superficial que era nuestra doctrina, nuestra teología, algunos errores que teníamos, lo engañados que estábamos creyendo que sabíamos más que nadie o que teníamos la mejor doctrina, y descubrimos las enormes lagunas o vacíos que teníamos en nuestra teología. A partir de ahí comenzamos a construir desde cero nuestra teología y a rehacernos como iglesia. Nos volvimos, para usar algunos términos, conservadores en nuestra interpretación de las Escrituras. Nos volvimos teológicamente orientados en nuestro mensaje, nos volvimos reformados en nuestra teología o doctrina de la salvación y comprometidos con la predicación expositiva. Todas esas cosas fueron cambios enormes como iglesia y tardaron muchos años. No dejamos ni abandonamos ciertos valores que teníamos antes, sobre todo respecto a nuestra convicción acerca de la obra del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Continuamos siendo una iglesia continuista. ¿Qué significa esa jerga teológica? Significa que creemos que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo todavía están vigentes en la iglesia. Ok, les di toda nuestra historia teológica en 3 minutos.
Ahora bien, este tipo de iglesias como la nuestra, muchas veces al enfocarse en estas cosas que acabo de mencionar, es decir, que se predique la sana doctrina, que haya predicación expositiva, que tengamos teología reformada, que le demos mucho valor al conocimiento y a la enseñanza, que tratemos que todos los miembros, digamos, sean buenos teólogos, o que seamos de las iglesias sanas, pudiéramos creer que eso es suficiente, pero no lo es. Todo lo bueno que acabamos de decir que procuramos con años de cambios, es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué? Escuche bien esto. Porque nos enfocamos en cómo se debe enseñar, dar la palabra de Dios conforme a lo que ella es, que está bien. Es decir, honramos la autoridad, la inerrancia, la suficiencia y la claridad de las Escrituras. Nos enfocamos en cómo la palabra de Dios debe enseñarse. Ok. Pero muchas veces no nos enfocamos en cómo se debe recibir la palabra de Dios y qué debe de hacer esta en nuestras vidas. Y de eso se trata este texto. Es decir, no es suficiente que usted diga, yo siempre recibo la sana doctrina, me gusta la teología, me gusta el conocimiento y estudio mucho. No es suficiente. Este texto se trata de cómo recibir la palabra de Dios o la obra que Dios tiene que hacer en el corazón cuando se predica la palabra. Pensemos por un momento en lo que la misma Biblia dice acerca del propósito de oír la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, sed no solo oidores, sino que ¿cuántos de nosotros cada domingo que nos sentamos, decimos, por seguro de aquí voy a salir a hacer lo que escuché? ¿Cuántos vienen o viven con el propósito diario de ser hacedores de todo lo que leen en la Biblia? Es dulce, es emocionante, es interesante ser oidor, pero ser hacedor es otro desafío. Son otros 500. Por ejemplo, Mateo 13:23. Dice que la buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben, ¿y qué? Y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántas son las veces que yo escucho la palabra y ya sé todo lo que necesito para dar fruto a la luz de eso que he escuchado? O sea, que va a haber buenos resultados prácticos de lo que escuché. A mí me gusta la teología, ustedes lo saben, a mí me gusta leer. No sé cuántos de ustedes han visto los libros que tengo en mi oficina y arriba en la biblioteca y en mi casa y en el carro y en el baño también. Ahí, sobre el tanque del inodoro. Pero una cosa es leer, conocer, otra, dar fruto. Y Hebreos 14:12. Perdón, antes de Hebreos, 1 de Pedro 2, versículo 2, dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para por ella, ¿qué? Crecer, madurar, mejorar, cambiar. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios con el deseo de crecer y de ser más como Cristo? Hebreos 4:12 dice que la palabra es y siempre debiera ser eficaz y viva para nosotros. ¿Hace cuánto que no experimentas que la palabra de Dios ha sido en tu vida viva y eficaz? Es decir, que ha operado. Si tú agarras una Gillette y te la pasas por aquí, ¿lo sientes? Claro, es eficaz, es cortante. ¡Au! Mira la sangre, ¿cómo que no? Y me duele. Te hizo efecto, te dolió, te afectó, te cortó. Eso es lo que se supone que la palabra de Dios siempre debe hacer en tu corazón.
¿Eh? Uno más, Isaías 55, versos 10 y 11. Como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y riega la tierra, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dice que la palabra de Dios nos es enviada para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros, no lo que nosotros quisiéramos hacer. Isaías 55, 10 y 11, hará lo que yo quiero. Ninguno de estos textos dice que el propósito de la palabra de Dios simplemente es darnos conocimiento o hacernos teólogos. Todos mencionan que el propósito de ella es hacer una obra divina, poderosa, transformadora en nuestras vidas, cambiarnos. Todos ellos mencionan que el poder que tiene la palabra de Dios para hacernos personas diferentes. Claro, alguien dirá, sí, pero todo comienza con la renovación de nuestro entendimiento. Lo primero que necesitamos es conocer. Y yo digo, sí, amén. Pero lo que estoy diciendo es que eso no es suficiente. Y cuando pensamos que conocer y tener conocimiento es suficiente, estamos en error, estamos engañados y caemos en varios peligros. Cuando somos oidores y creyentes teóricos, con mucha doctrina, pero solo pensamos que eso es todo, caemos en errores y en peligros. Hay un peligro potencial en acumular conocimiento, por más que el conocimiento es bueno. Podemos pensar que el conocimiento equivale a piedad o a santidad, y no necesariamente es así. Usted puede ser el pequeño Larousse, o usted puede ser Spurgeon II, que recitaba de memoria párrafos y párrafos de los libros que tenía. Y no necesariamente ser más santo ni amar más a Dios. Podemos pensar que el conocimiento equivale a crecimiento espiritual, a carácter, a obediencia, a fruto o a amor. El conocimiento, por más bueno que es, solo sin lo que acabo de mencionar, se convierte en pura vanidad. Oh, sí, la teología se puede convertir en tu vida en vanidad. Primera de Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo debería poner eso en mi biblioteca. ¿Quiero conocimiento? Sí. ¿Debo leer? ¿Debo estudiar? Sí. Pero yo creo que voy a poner un letrero para que me recuerde que el conocimiento solo, per se, como un fin en sí mismo, envanece, pero el amor edifica. Qué desafiante, ¿verdad? Nos olvidamos que la obra de la palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo en este mundo y en el ser humano. La obra de la palabra de Dios es la obra de Dios en el corazón del hombre. Nehemías 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Vean, vayan subrayando la respuesta de la gente. Ya pasamos 2 en los primeros versículos. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él y a su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías,
Jeremías, Harold, Randy, etc. Muchos nombres. Verso 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, subraye, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos, y después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesús, Abani, Serebías, Jaquín, Acub, Sabetai, más nombres: Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es día santo para el Señor, no se entristezcan ni lloren. Subraye, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para el Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. No se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y dicho sea de paso, verso 3, al siguiente día repitieron lo mismo. El propósito de este mensaje es volver a anhelar la profunda obra de Dios en nuestros corazones. De manera especial, cuando nos reunimos como iglesia y la palabra es predicada. Voy a repetirlo. El propósito de este mensaje es anhelar la obra profunda de Dios en nuestros corazones, de manera especial cuando nos reunimos como iglesia y cuando la palabra de Dios es predicada. Que recordemos cuán necesaria es la obra de Dios en el corazón por medio de la palabra, haciéndonos ver nuestras faltas, volviéndonos a Dios, sensibilizando nuestro corazón, provocándonos a obediencia y reavivando nuestra vida cristiana. Puesto todos en una pregunta: ¿qué está produciendo en ti la palabra de Dios cuando la escuchas? Hermanos, esto es la predicación y este es el propósito de la predicación, y nos podemos con los años adormecer, insensibilizar y olvidar de esto. La predicación es una actividad en la que Dios está presente por su Espíritu y está presente desde que el predicador se comienza a preparar hasta el momento final que termina la entrega del sermón, en la respuesta de la audiencia y aún tiempo después que el sermón ha terminado, a fin de que Dios siga obrando en el corazón de los creyentes y realice su propósito en nosotros. Isaías 55, 11. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Para eso tenemos que entender que la predicación no es para nosotros satisfacer nuestras expectativas, necesidades personales o expectativas religiosas. Cuando Dios usa a un predicador, no lo hace para que produzca actividades teológicas bonitas. Lo hace para Él manifestarse a su pueblo y obrar su voluntad en las personas. Si esto es así, entonces la pregunta es: ¿qué es lo que debemos de esperar que suceda normalmente a la hora que nos exponemos a la predicación de la palabra?
En esta historia de Nehemías vemos lo que realmente es un avivamiento de la palabra. O sea, un avivamiento en los corazones por la palabra. Cómo el Espíritu Santo preparó el corazón de las personas para que la palabra de Dios hiciera todo lo que la palabra de Dios puede hacer. ¿Alguna vez ha estado en un culto, en una predicación y se va igualito que como entró? Tan necesitado, tan vacío, tan duro como siempre. ¿Le pasó por arriba? Qué distinto aquí a Nehemías, ¿verdad? Bien, voy a dividir esto en tres, temáticamente. ¿Qué debemos esperar que suceda cuando nos exponemos a la predicación de la palabra? Número 1, al momento de recibir la palabra. Número 2, cuando termina la predicación. Y número 3, cuando te vas a tu casa. Se reunieron, pidieron a Esdras, estaban atentos, adoraron, dijeron amén, lloraron, se gozaron, celebraron. Pero yo lo voy a desglosar de otra manera, no para nada versículo por versículo. Número 1, al momento de recibir la palabra, debes tener expectativa y fe de que Dios va a obrar. Amén. Porque para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para llenar un tiempo en el culto y decir, acabó la misa, la ceremonia estuvo buena, este culto es más bonito que el de la misa porque como que se explica un poco más. No. O los predicadores hablan más o menos bien, estuvo elocuente, estuvo divertido. No. Se viene con expectación de que Dios va a obrar en ti, en tu corazón. Expectación quiere decir que comienza a preocuparte e interesarte lo que Dios te quiere decir específicamente a ti a través de su palabra. Sientes necesidad de que Dios te hable a ti. No vienes a escuchar la palabra sin expectativas, así como un camión de volteo que llegaste a tu silla y ¡pum! Ya, te descargaste ahí, aquí estoy. No, sino que quieres que Dios haga algo nuevo en esos momentos en ti. Y cada vez que escuchas la palabra de Dios, quieres que Dios haga algo en ti porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Amén. Se reunió el pueblo con esa expectativa. Tráenos el libro. Querían saber lo que Dios quería decir acerca de sus vidas. Número 2, al momento de recibir la palabra, como el Espíritu Santo, su tarea es iluminar el corazón. Lo segundo es que debes orar, que sea Dios mismo, que te haga entender de manera más real y plena lo que estás escuchando. Que eso que escuchas, Dios lo haga aplicable, real para ti, tangible, que sea algo que diga, esto lo puedo agarrar, esto es para mí. Esto lo puedo vivir, esto es así. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Iluminar y darle realidad y aplicación a la palabra de Dios a tu vida en particular. Debemos esperar que la palabra de Dios tenga aplicaciones específicas en nuestra vida personal, que ya yo sepa qué voy a hacer al salir de aquí. Y es el Espíritu Santo que aplica la palabra en nosotros y hace que se haga vida en nosotros. El Salmo 119
el versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dame entendimiento, verso 34, para que guarde tu ley y para que la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento de cómo cumplirla. Tercero, debes esperar y orar a la hora de recibir la palabra que Dios te dé un corazón tierno, sensible, aceptable, receptivo, si quieres llamarle humilde. Santiago 1 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando uno escucha la palabra, a mí me pasa muchas veces, uno comienza a argumentar, a pelear, se activa en uno un abogado, un teólogo, un pastor, un profesor, un erudito, y comienza uno, o sea, uno viene más a discutir con la prédica, a argumentarla, a analizarla, a ponerla bajo el microscopio, a diseccionarla, que a recibirla y a creerla. En vez de venir como un niño, con un corazón receptivo, habla, Señor, porque tu siervo escucha, es tu palabra. Yo no estoy por encima de tu palabra, yo no vine a juzgar tu palabra, yo no vine a analizar al predicador, este predicador no me gusta porque habla muy alto, el otro no me gusta porque habla muy lento, y el otro es demasiado teólogo, y el otro es muy poco teólogo, y este es demasiado pastor, y este es muy poco pastor. ¿Cómo va a obrar la palabra de Dios si no la recibes como un niño? Tienes que pedirle a Dios que ablande tu corazón para que puedas entender, escuchar, sentir lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que al final puedas decir, Dios me habló y me dijo lo que Él quiere de mí. Eso pasó con ellos en el versículo 9. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Por qué acaso le contaron una novela? Es que escucharon la historia de Sansón y Dalila y es muy triste y por eso lloraron. O quizá fue la de José cuando se reencontró con sus hermanos. ¿Quién no llora ahí? No fue por eso que lloraron. Fue porque la palabra de Dios les hizo ver su condición. Número 4, se parece, pero no es lo mismo. Tienes que orar para que la palabra de Dios quebrante y deshaga lo que hay en ti que se opone a Dios y a su palabra. Dice la misma palabra de Dios que su palabra es como fuego y como martillo que rompe la piedra. Esa piedra está dentro de mí y está dentro de ti. ¿Saben cuánta gente va a la iglesia y está sentada y está ahí como que viene la palabra y ¡pum! Le rebota? Han tirado una piedra a un muro y ¿qué hace? ¡Pum! ¿Saben a cuánta gente le rebota lo que se está diciendo de la palabra de Dios? Parecen, vienen como Iron Man, ni una bala les entra. No les hace efecto. El problema está en el corazón. Señoras, que tu palabra me haga efecto, dijo la profetisa Hulda, segunda de Crónicas 34, a Josías. Por cuanto se enterneció tu corazón al oír mi palabra. La hemos escuchado tanto que nuestro corazón, o sea, hermanos, hay quienes escuchan, Dios es amor. ¿Quién no ha escuchado eso? Hasta una cotorra lo repite, los que tienen cotorras. Pero ¿cuándo fue la última vez que esa frase te conmovió? ¿Qué? Que así como soy, que Dios me ama más que mi esposa y que mi esposo y que mi mamá y que mis hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te conmovió una frase tan gastada, tan conocida?
Por cuanto se enterneció tu corazón al oír la palabra de Dios y lloraste en mi presencia y te quebrantaste, le dijo la profetisa al rey Josías, por eso yo te he escuchado. Y el Señor le respondió, pero a este miraré, Isaías 66, 2, al que es pobre de espíritu y humilde de espíritu, y tiembla ante mi palabra. ¿Para qué la lees si te pasa por arriba? Hoy es 1 de enero, fuá. Ya, hice mi devocional. Wow. Al oír esto, Hechos 2:37, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón. Yo quisiera, cada vez que leo la Biblia, esta debería dejarme en el piso, llorar, maravillarme, quebrantarme, derribarme. Todo lo que la Biblia dice. Debería tener un corazón así. Si estás acostumbrado a mucha información y a poco efecto en tu corazón, no entiendes cuál es el propósito de la palabra. Número 5. Tienes que pedirle a Dios que te dé reverencia hacia su palabra. Reverencia es respeto, temor. ¿Cómo así reverencia? O sea que cuando te acercas a este libro es algo sagrado, santo, serio, espiritual, divino, asombroso, majestuoso. Es Dios mismísimo desde su trono hablándote en amor a ti. Si te llegara una carta a tu casa, el señor Donald Trump le envía este mensaje para usted personal, ¿cómo te sentirías? ¿Te caes para atrás? ¿Cómo abrirías esa carta? Con un miedo. ¡Guay! ¿Qué dirá? Pero no se preocupe, son buenas noticias. No, usted lo recibe, pero en la primera línea ya hay que volverlo a levantar. Espérate, sigue leyendo. Oh, esto viene del cielo, cargado de amor, de propósito, de buenas nuevas, de gloria. Es divino. Tienes que recibirla con temor y reverencia. Todo el pueblo estaba con el oído atento. Dice aquí, verso 5, cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Es Dios que va a hablar a su pueblo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios del pacto, el Dios de los cielos, el único y verdadero Dios. Un elevado sentido de la majestad, el poder, la santidad y la autoridad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce, te puede causar deleite, pero también es sustanciosa, te puede causar satisfacción, pero también es autoritativa e imponente. Si es posible, uno debiera leerla de rodillas siempre. Número 6. La palabra de Dios tiene que hacer una obra bien específica en tu corazón y tienes que pedirle a Dios que puedas entender y sentir aquello, experimentar obras específicas de Dios. ¿Cómo así? La palabra de Dios, miren, hay iglesias con cultos supuestamente cristianos que después de la predicación la gente comienza a tirarse al piso, a darse vueltas, a sacarse la ropa, a reírse como locos. ¿En serio? Y piensan que la palabra de Dios produjo eso.
¿Qué produce la palabra de Dios? Sí, arrepentimiento, redarguir, animarte, consolarte, iluminarte, restaurarte, confrontarte, fortalecerte, darte dirección, darte sabiduría, todo eso. Entonces tienes que orar para que el Señor, a ver Dios, con esta palabra, ¿qué quisiste hacer en mí? Darme arrepentimiento, darme dirección, darme consuelo, darme ánimo. Con esta que estamos ahora ya van 30 minutos. ¿Ya entendiste qué la palabra de Dios, qué quiere producir Dios en ti a través de este mensaje? Número 7. Debes anhelar que la palabra de Dios sea siempre impactante y poderosa cuando es predicada. Y debes orar muchísimo por el predicador. Y debes orar muchísimo por el culto. Y debes orar muchísimo de que el Espíritu Santo esté. Y debes orar mucho por ti, para que puedas sentir el peso, la realidad, el poder, la efectividad que hay detrás de las palabras que se exponen. Porque miren, yo puedo decirlo en 4 idiomas, con 15 sinónimos cada término, en voz baja, en voz alta, tirarme al piso, poner fuegos artificiales, y nada de eso es lo que le da poder y efectividad a la palabra de Dios. Es solo el Espíritu de Dios. Hay predicadores que entran en motos Harley Davidson, que entran en caballos, que se lanzan por un cable para impactar a la gente, y nada de eso es lo que Dios usa en el culto. Es el Espíritu Santo el que le da poder y efectividad al mensaje, cuando es fiel a su palabra, dicho sea de paso. Número 8. El pastor, hablando del poder y la efectividad de la palabra, el pastor Sugel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, da una definición escrita por Albert Martin de lo que es la unción del Espíritu en la predicación. Albert Martin dice: la unción es ese elemento peculiar de la energía divina que reposa sobre un hombre y sobre sus manifestaciones, de modo que sabes que estás tratando no con un mero mortal, sino que estás teniendo en esos momentos tratos con Dios. La unción es esa cosa peculiar que se sienta sobre las palabras de un hombre cuando salen de su boca, y cuando golpean nuestros oídos y corazones, sabemos que estamos teniendo un trato con el Omnipotente. O sea, te encuentras con Dios. Número 8. Tienes que orar para que Dios te dé conciencia de su gloria, de su majestad, de Él, a través de la predicación de la palabra. A través de la exposición de la palabra, cuando la iglesia se reúne, es Dios hablando y haciéndose presente y haciéndose oír. No es la iglesia, no es el edificio, no es el predicador el que está aquí. Es Dios, pero solo Dios puede ayudar a mi corazón para yo tener más conciencia de Dios. Y yo debo orar: Señor, hazme consciente de que tú estás aquí. Número 9. Tienes que orar para que el Espíritu Santo te dé una visión clara y renovada de la gloria de Cristo en su palabra, en la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque solo la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, impactando tu corazón a través de la predicación, puede reemplazar en ti el afecto por otras cosas. Solo cuando Cristo te haga ver su belleza, su amor,
te impacte, es que tu corazón va a cambiar de deseos o de ídolos. Por tanto, 2 Corintios 3:18, nosotros todos como en un espejo, viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 8 cosas he dicho. Mínimo que uno tiene que pedirle al Señor experimentar a la hora de la predicación. Yo sé que no siempre es así, en mi vida no siempre es así, pero siempre oro así, siempre anhelo, siempre debo necesitar eso. Es como comer, siempre debo venir con hambre, con apetito, con expectación, con expectativa, con un paladar. Cuando mis hijos eran pequeños, los 3 comían bien, pero había uno que desde que le decían a las 12 vamos a comer, ya se le iluminaba el rostro como el de Moisés. O sea, ¡wow! Decía, Entonces, no siempre comía igual, no siempre todo le gustaba, pero tenía la predisposición de disfrutar, de alimentarse, de nutrirse, de digerir, de comer todo lo que pudiera y de que ese era un gran momento. Así sucede con la palabra. Mi expectativa no es que pase el tiempo, ay, a ver, ¿a qué hora No. Mi expectativa es lo que Dios dice, de lo poderosa, lo suculenta, lo eficaz y lo gloriosa que es su palabra. Esa es mi hambre. Y si no recibo eso, me aburro. Segundo, mucho más corto. Al terminar la predicación. Lo primero fue al escuchar la prédica, al momento de recibirla. Al terminar la predicación, deberías salir habiendo experimentado más comunión con Dios o más cercanía de Dios. Una comunión más rica con Dios, salir con un mayor gozo en Dios, con una mayor satisfacción en Dios, con una mayor llenura del amor de Cristo, con mayor comunión y consuelo del Espíritu Santo. Debería salir con más de Dios, más llenos de Dios, más satisfecho en Dios. Ese es el anhelo al salir. J.I. Packer en su libro Caminando en sintonía con el Espíritu menciona 12 características positivas, debo decirlo, aquí hay una propaganda, de las iglesias carismáticas, de las que creen en la obra continua e indispensable del Espíritu Santo. Y entre estas características positivas o valores de las iglesias carismáticas, él dice, número 1, tienen una vida más cristocéntrica. Es decir, buscan mayor satisfacción en el Señor Jesucristo. La obra de la palabra de Dios debería ser que recuperes tu primer amor. Cristo. Que te sientas conquistado por Él. Que el amor de Él por ti sea lo más importante de tu vida. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios para crear en ti un mayor gozo en Cristo, una mayor fe por Cristo, un mayor amor por Cristo. De nada vale que aprendas tanto, por más bueno que sea, si después de aprender no aumenta tu amor por Cristo y tu devoción a Él. ¿Cuántos dicen amén? Solo 3, pero está bien. Otra cosa que dice él, y es al terminar la predicación, debería salir habiendo experimentado renovación espiritual. Obviamente, ¿no? Salir como un cristiano más, con una vida cristiana más renovada. Algo que vemos aquí también es que la iglesia debería anhelar por medio de la predicación de la palabra, experimentar un avivamiento. Experimentar masivamente todos
una manifestación inusual de espíritu de arrepentimiento y de consagración y de nueva vida en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios produjo eso? La obra John Owen, en su libro El Espíritu Santo, dice: la obra del Espíritu Santo en nosotros consiste en producir en nuestras almas una nueva vida espiritual, mediante la cual somos capacitados para actos espirituales conforme a la voluntad de Dios. A nosotros nos cuesta tanto hacer actos espirituales de obediencia, de adoración, de servicio, de abnegación, de amor, por la falta de vida espiritual motivándonos a hacerlo. Y por último, al terminar la predicación, debería salir con una vida más empoderada por el Espíritu Santo, con más vitalidad espiritual, con un mayor poder de obediencia, de sacrificio, de entrega, de resistencia. Tercero y último, cuando vayas a tu casa, ¿qué debería pasar en tu vida por medio de la palabra de Dios? Porque aquí el pueblo se fue, y cuando se fue no terminó la fiesta. Se fueron a celebrar, a comer, a invitar y a prepararse para volver. Y cuando volvieron, la palabra de nuevo los rasgó y celebraron la fiesta de los tabernáculos, que dice que no se había celebrado de esa manera desde los días de Josué. O sea, tenían 1000 años sin experimentar ese tipo de avivamiento. Cuando vayas a tu casa, la predicación que afecta el corazón y te llena de Dios, te debe convertir en tu casa en un mejor adorador, en un mejor cristiano en tu casa. Vas a disfrutar más de Dios, vas a vivir con más gozo con tu familia. Cuando vayas a tu casa, deberías responder diferente ante las circunstancias, con más obediencia. Cuando vayas a tu casa, tu corazón debería quedarse atrapado, si es posible, el resto de la semana por estas verdades que se te predicaron, para tú digerirlas, rumiarlas, volver a saborearlas, volver a expandirlas, para que se ahonden o te hagan aún más efecto. Y cuando vayas y estés en tu casa, deberías orar por tu iglesia, por el predicador, por el culto, para que Dios unja con su poder y con su autoridad, con denuedo y con gracia, los cultos, las reuniones de oración, de enseñanza, de predicación, a los pastores, a los predicadores, a los maestros, que les dé poder, pasión, denuedo, gracia, efectividad. Para que en los cultos experimentemos a Dios. Joel Vicky dice en su libro La Predicación Reformada, habla de la predicación que se experimenta. Él dice: la predicación reformada experiencial usa la verdad de las Escrituras para hacer brillar la gloria de Dios en las profundidades del alma, para llamar a las personas a vivir completamente para Dios. Es capaz de rompernos en pedazos para después reconstruirnos. Es capaz de estimularnos, pero también de humillarnos. Esa predicación, nos pone cara a cara con el ser más glorioso del universo, pero también nos pone cara a cara
con lo más profundo de nuestra maldad. A través de esa predicación, el Dios Santo se une a los hombres pecadores de corazón a corazón con un mensaje de gracia redentora. ¿Anhelas esto? Porque el predicador tiene 50% de la responsabilidad para que Dios sobre. Tiene que honrar la autoridad, la claridad, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras, trayendo un mensaje fiel, sana doctrina, correctamente interpretado, bien aplicado, bien explicado, ilustrado, pasteurizado, homogenizado y envuelto en regalo. Está bien. Pero ese es solo el 50%. El otro 50% toca de aquí para allá, en todo lo que acabamos de decir. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón para su palabra. Y si no entendiste la mayoría de lo que hemos dicho, Cristo, si no sabes si eres cristiano o no, Cristo quiere manifestar su amor y su gracia reconciliadora a tu vida por medio de este mensaje. Si tú dispones tu corazón, humillas tu corazón y lo buscas, porque para eso Él murió por ti en la cruz, pagando el precio, el castigo de tus pecados y de los míos. De esa manera Él te ama. Resucitó por ti y está listo para que todo aquel que invoque su nombre, Él lo salve. Tú lo puedes recibir hoy. Pongámonos de pie. Órale a Dios. Señor, traemos nuestros corazones ante ti y nos humillamos ante ti. Nosotros no hay ni magia ni habilidad humana para traerte a nuestras vidas. Tú dices que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que tú estás ahí. Nos humillamos, Señor, y te decimos de corazón: te necesitamos, te anhelamos, y te decimos: queremos que tú obres en nuestros corazones. Y te pedimos perdón si hemos sido superficiales, indiferentes a tu palabra, insensibles. Y te pedimos perdón si nos hemos engañado, creyendo que porque tenemos teología ya lo teníamos todo. Y nos hemos envanecido, creyéndonos mejor que otros, solo por tener conocimiento. Y te pedimos perdón por no haber utilizado el conocimiento para adorarte más, amarte más y obedecerte más. Te pedimos perdón por las veces que hemos creído que estábamos bien y no lo estábamos. Quebranta nuestro corazón. Danos mayor amor, mayor profundidad, mayor anhelo de ti y de tu palabra. Que amemos tu palabra tal como ella es. Amén.